Bueno, una vez más es un placer estar con ustedes, esta vez para hacer lo que ya habíamos prometido, ¿m? Educación económica en pocas palabras. ¿M? Soy Carlos Bondone, doctor en economía, contador público. Este trabajo está basado en el último libro, Teoría Económica Subjetiva Solidaria, segunda edición, que se encuentra en la página ahí mencionada en la sección libros, al igual que el texto escrito del curso que hemos dado aquí. Bueno, video clase 14, resumen de educación económica en pocas palabras. Encaremos el tema. La estructura lógica deductiva de la teoría económica. Recuerda que todo comenzaba con el hombre, con el ser humano, y que en economía nos interesaban dos condiciones esenciales, que somos falibles y somos diferentes. Y la teoría económica, una buena teoría económica nos tiene que explicar cómo vincular esas dos cosas. Y arrancábamos con los bienes económicos, que eran cosas útiles y escasas. La escasa surgía como consecuencia de que el hombre es falible, no es perfecto, no puede lograr todo lo que quiere. Pero después surgía otro ingrediente, que nos decía que el elemento que tiene toda ciencia de estudio en la economía no eran los bienes económicos, sino que era la riqueza, que es el valor que el ser humano asigna a los bienes económicos. Entonces, el elemento a estudiar en la economía es el comportamiento del valor. ¿Qué herramienta teníamos para eso? Habíamos descubierto que la utilidad es la dimensión de la riqueza. En la medida que tenemos una dimensión, podemos estudiar el comportamiento de ese elemento. Es como la dimensión distancia para medir largo, alto y ancho. Si no tuviésemos una dimensión, se complica hacer una teoría adecuada que pueda explicar la realidad. Pues la dimensión de la riqueza es la utilidad. Recuerde que es la primera teoría que habla de que el valor es mensurable y la utilidad que nos ha representado eso. Después llegamos entonces de forma rápida que para paliar el tema de la escasez, el ser humano tenía que generar riqueza. ¿Y cuál era su principal herramienta? El trabajo. Obtendrás el pan con el sudor de tu frente. Pero surgía una herramienta, que era el capital. El capital es la herramienta que potencia el resultado del trabajo. Hoy por hoy, el capital más importante que tenemos como herramienta para nuestro trabajo es la educación, la cual tiene que estar fundamentada en buenas teorías. ¿Se va comprendiendo la relación de una cosa con otra? Los países que padecen la mala educación son consecuencias de que se abrazan a malas teorías. De ahí surgía, entonces, combinando trabajo con capital, y trabajo y capital combinados, especializados, se obtienen excedentes, riqueza generada con trabajo especializado. ¿Qué significaba? Si yo produzco pan, me hago 1 kilo por día, pero si me transformo en panadero, incorporo la maquinaria necesaria para producir pan, voy a producir 100 kilos por día. Y los otros 8 comeré el kilo que necesito diariamente y los otros 99 los intercambiaré con excedentes que generan otras personas, el prójimo. Entonces, trabajo más capital especializado producen excedentes de riqueza. Trueque de riqueza excedente. Ese es el intercambio. Si no puedo intercambiar la riqueza excedente que produjo, no tiene ningún sentido producir excedentes. Por eso, todo lo que atente contra el intercambio, controles, regulaciones, etcétera, 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 atenta contra los excedentes que se generan, atenta contra la generación de riqueza. Y llegábamos al final, que era precio, coeficiente de cantidades de bienes económicos intercambiados. Para hacer un resumen, entonces, arrancamos con que el hombre era falible, que el elemento esencial a la economía era el valor que el ser humano le asignaba a los bienes económicos, que eran cosas útiles y escasas, que trabajando mediante el uso del capital y especializado producíamos excedentes, lo que nos permitía intercambiar riqueza.
Y ello nos lleva a que los intercambios, el intercambio se produce como consecuencia de los valores, ¿sí? Y de ahí surgen las cantidades intercambiadas, donde se determinan los precios. Fíjense que en nuestra teoría los precios están al final de todo este procedimiento. Pero hemos descubierto una cosa muy importante, que son confiables para explicarnos el comportamiento del valor que subyace detrás de los precios que se generan. Pero también vimos las consecuencias de manipular los precios, porque están manipulando, están alterando los valores que están detrás de ellos. Bueno, ¿a qué llegamos entonces? A que podemos explicar la evolución económica natural. Dijimos que una buena teoría debía explicar la realidad y a la inversa. La realidad puede ser explicada por una buena teoría. ¿Y cuál es la evolución económica natural? ¿Cuál es el fundamento de lo que hemos visto? En la evolución económica natural, todos los que participan libremente de la generación de riqueza son merituados por su prójimo conforme lo que aportan. El excedente que yo aporto, que es para mi prójimo, es una medida de lo que yo aporté a la comunidad. Quiere decir que yo voy a hacer el esfuerzo de mi trabajo, es valorado, el mérito es asignado por mi prójimo, y yo le asigno mérito al esfuerzo que hace el prójimo respecto a mí. Si hay algo que pueda superar esto que doy en llamar el amor al prójimo, estoy interesado en escuchar propuestas. Referido a, básicamente, que somos falibles y somos diferentes. La libertad de las diferencias hace que cada uno y todos estemos mejor. Somos diferentes. La igualdad solo es ante la ley. ¿Se entendió el concepto? En economía hay que dejar manifestar libremente las diferencias. Y llegamos entonces a una formulita bien sencilla de cadena de correlaciones lógicas de la evolución económica natural. El trabajo más capital genera riqueza, que ayuda a generar más bienes económicos, más cantidad de intercambio de ellos, más propietarios y bajan los precios. Bajan los precios. ¿Pero eso como consecuencia de qué? Como consecuencia de la vigencia de las dos leyes de la economía. Si aumenta la riqueza, baja el valor relativo de la riqueza por la utilidad marginal decreciente. Y si baja el valor relativo de la riqueza, baja su precio. Pero se entiende cómo se produce la baja de los precios como manifestación de que aumentó la producción de riqueza, no porque alguien imponga precios máximos. Bueno, esta fórmula, la evolución económica natural, aparte de ayudarnos a comprender en qué está sustentada el progreso económico, en donde cada uno y todos estemos mejor, que surge en base al mérito, en donde rigen las leyes de la naturaleza. En la evolución económica natural es el sistema económico-social donde rigen las dos leyes de la naturaleza, la ley de la riqueza y la ley del intercambio. Esas dos leyes en libertad son las que permiten que generemos excedentes y compartamos con nuestros prójimos esos excedentes. De esa forma, cada uno y todos estamos mejor. Y el mérito del esfuerzo nuestro está en manos, es juzgado, es valorado por nuestro prójimo. Si hay algo más puro de sentido democrático de un sistema social es este. Si le quiere llamar capitalismo, llámele capitalismo. Pero también hemos aprendido que el orden económico natural puede ser alterado. Las leyes de la riqueza y del intercambio pueden ser alteradas. Y ya vimos lo que afectan los impuestos, los controles de precios máximos o mínimos, y vimos la inflación y la devaluación como afecta también. Pero acá me interesa destacar especialmente algo, que es la institución económica que más afecta a la evolución económica natural. Es lo que hemos dado a llamar el Banco Central, que es el que imprime billetes, ¿se acuerda el ejemplo de la inflación? O es el que interviene los dólares del comercio exterior.
Esa entidad es la entidad madre y consecuencia de las inestabilidades económicas financieras que se padecen a nivel mundial de forma recurrente y necesaria. La crisis del 30, la del año 2008, otras entre medio, y los países que más desobedecen las leyes económicas naturales tienen esas crisis en forma más recurrente, más seguidas y más profundas. Pero lo que es concreto es decir que las inestabilidades que sucedieron económicas a nivel mundial, que atentaron contra la evolución económica natural, vinieron como consecuencia, y no es casualidad, de la aparición de los bancos centrales. Esto nos permite corroborar también la validez de nuestra teoría. Toda crisis trae como consecuencia una baja de la riqueza y una concentración en menos propietarios. Eso está corroborado por las estadísticas post-crisis, de cualquier crisis, sea a nivel global, nacional, de cualquier crisis. Eso está corroborando que nuestra teoría explica la realidad. Falta una cosa muy importante que decir, que es la siguiente. De todos los motivos por los cuales la dirigencia política del nivel que sea permite la presencia del Banco Central, está fundamentado básicamente en teorías inadecuadas. Ya estuvimos viendo cuáles son las consecuencias que produce la presencia del Banco Central. Pero evidentemente el problema más grande estuvo en las fallas de las teorías económicas. Porque si hubiese habido una buena teoría económica, muy bien fundamentada, no hubiesen surgido las malas teorías que son las que dan origen a los bancos centrales. Quiere decir que entonces el tema más importante para una evolución económica natural es el tener una buena teoría económica. Eso lleva a una buena educación económica. ¿Se entiende por qué este curso se llama Educación Económica? Se llama Educación Económica porque personalmente estimo, no quiero disculpar con esto a los políticos responsables de las crisis recurrentes, porque algunos han hecho más o menos abuso de las malas teorías. Pero sí me interesa concluir en que el elemento fundamental que atenta contra la evolución económica natural es una falta de, una falta de educación económica adecuada. Por eso una buena teoría es el primer paso. Pero esto nos da una luz de esperanza, de que hay muchos políticos, no todos son inmorales, corruptos o demás, y sin embargo también se caen en las crisis. Eso es consecuencia de que está faltando una educación económica a nivel global, a nivel popular. Este trabajo ha apuntado hacia eso. Espero que les haya sido útil. Cualquier consulta que quieran hacerme, referido a esto, ustedes o los amigos de ustedes, que estén interesados en el tema, pueden dirigirse vía el correo electrónico que está en la página web que ya destacamos. Dudas que pueden tener, pueden revisar este video o si no en el material escrito que se encuentra en dicha página. El que quiera profundizar ya el tema, teoría económica, tiene material también en dicha página para hacerlo. Ha sido un placer estar con ustedes y esperemos haber aportado un granito de arena para lo que nos mueve, básicamente, que es el bienestar de todos y cada uno. Y que una buena teoría económica nos dice cuál es el camino adecuado. No hay que buscar la solución en temas al margen de la teoría económica. Los valores son esencialmente un tema de la economía, no de la ética, la moral, la política, etcétera, etcétera. La economía da la respuesta al tema fundamental al cual se acusa cada vez que hay una crisis. Y lo que pasa es que se perdieron los valores. Bueno, ha sido un placer haber estado con ustedes. Reciban un caluroso saludo de parte mía y nos veremos. Tal vez en clases que podamos llegar a dar, etcétera, etcétera. Bueno, es el tiempo quien después dirá. Creamos en la evolución económica natural.
Gracias nuevamente.